Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. De un fuerte gloria a Dios y se sienta con gozo en esta preciosa tarde. Titulamos el mensaje: la firmeza espiritual. La firmeza espiritual. Al cabo de los muchos años, Dios ha solicitado con diligencia que su pueblo se mantenga firme espiritualmente, para obtener la ayuda y el respaldo de Dios. Entonces, ¿por qué razón Dios pide a su pueblo que se mantenga firme espiritualmente? Es porque si no estamos firmes espiritualmente, no vamos a poder avanzar en esta vida cotidiana que tenemos, porque nuestras fuerzas humanas son débiles. Nuestras fuerzas humanas, hermanos, con una cosa pequeña nos debilitamos, ¿sí o no? Nos enfermamos, nos cargamos, nos desanimamos, pero cuando estamos firmes espiritualmente, vamos a ser como estos 3 personajes que vamos a ver a la luz de la palabra. Bendicen la gloria de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego fueron 3 personas, 3 jóvenes que mantuvieron la firmeza espiritual delante de Dios y delante de su verdugo. Bendicen la gloria de Dios. La Biblia relata que Nabucodonosor, hermanos, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Era, hermanos amados, un monumento. Pero no le bastó solamente levantarlo, sino que exigió que lo adoraran. Exigió a que adoraran esa estatua. Entonces, pero vemos al que está firme espiritualmente en el Señor, que donde quiera que esté parado, donde quiera que esté trabajando. Sadrach, Mesach y Abednego fueron 3 jóvenes que Daniel metió en el gobierno de Nabucodonosor. Fueron 3 personas que estaban, hermanos, incluidos en el trabajo, en los negocios del rey. Eran personas rectas, justas, limpias delante de Dios, pero les llegó la prueba a estos hombres, y no una prueba cualquiera. Fue una prueba de que, aleluya, tenían que doblegarse ante una estatua de las cuales ellos habían sido enseñados que no se podía doblar sus rodillas a cualquier otro Dios, solamente al Dios de Israel. En eso se observa la firmeza espiritual, que usted no tiene que adorar a otro Dios, usted no tiene que volverse para atrás para ver otro Dios, usted tiene que ver al Dios que está en los cielos, a su nombre. Dios ha pedido, pueblo de Dios, mantengámonos firmemente en la palabra, mantengámonos firmemente espiritualmente, para que cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga la necesidad, a usted no lo mueva nada de eso, alaban a Dios, sino que usted mantenga su esperanza en aquel que lo ha llamado, en aquel que lo ha establecido, en aquel que está con usted todos los días de su vida. Entonces vemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia que habían 3 hermanos hombres que eran sátrapas. Usted donde quiera siempre va a encontrar, hermanos amados, aleluya, enemigos que lo van a querer desviar del camino de Dios. Entonces, pero vemos la fidelidad de Dios cuando alguien se mantiene firme delante de Él. Hermanos amados, a Daniel vemos anticipadamente, antes que metieran a estos 3 hombres en el horno de fuego, Daniel fue también, amado, acusado, fue tentado, fue encerrado en el foso de los leones. Pero este hombre, hermano, fue una persona tan poderosa en Dios, aleluya, que los leones, en vez de comérselo, dice la Biblia que descendió el ángel y tapó la boca de los leones y no tocaron a Daniel. Eso es el privilegio, ese es el respaldo, esa es la evidencia, esa es la ayuda de Dios cuando usted y yo nos mantenemos firmes espiritualmente. Entonces, pero ¿cuál es la firmeza espiritual? ¿En qué me tengo que mantener firme? Amén. Es mantenerse activo en las cosas espirituales. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar de que estaban en el afán, a pesar de que estaban, hermanos, en el negocio de Nabucodonosor, fueron personas que cuidaron su vida espiritual. Estamos aquí. El rey a Daniel, cuando era joven, cuando era niño, dice la Biblia que el rey inventó de celebrar no sé qué cosa, a qué ídolo. Pero Daniel le sugirió a Nabucodonosor que él no podía, ni él quería, pero que hicieran un reto,
que él se iba a tener de comer los banquetes del rey, y que compararan a los dos pueblos, al pueblo de Dios con Daniel y al pueblo de Nabucodonosor, quién de los dos se iban a mantener fuertes y valientes. Es la Biblia que todo el pueblo que Nabucodonosor empezaron a comer grandes banquetes, empezaron a tomar vino, empezaron a hacer cuantas cosas, y Daniel con los de él se reunieron y ayunaron delante de Dios. Estamos aquí. Ya se imagina usted estar en un país que no se le va a dar comida si usted no se apega a las leyes de idolatría. Alaban al Señor. Se puede llegar a levantar ese edicto. Por eso que Dios demanda de su pueblo que se mantenga firme, para que cualquier problema que venga en el país, el pueblo de Dios no salga corriendo, sino que esté dispuesto a enfrentarse delante de, aleluya, de cualquier verdugo, y glorifique la gloria de Dios a su nombre. Entonces Daniel, hermanos amados, se reunió con Odel, y todos y todas estuvieron buscando de Dios. Cuando terminó el tiempo que Nabucodonosor terminó sus fiestas patronales, podemos decirlo así, pues terminó, hermanos amados, sus costumbres diabólicas, terminó de hacer, hermanos amados, cualquier cosa de esta tierra, y se reunieron con Daniel y compararon el rostro de cada uno. Estamos aquí. Y los rostros de los que tenían Nabucodonosor estaban más pálidos que, hermanos amados, que cualquier persona que padece de leucemia. Y comiendo bien, bebiendo bien, durmiendo bien. No es el alimento que nos va a mantener sanos ni fuertes. No es la medicina, es el Espíritu de Dios. Alábalo si pueden esta hora. Alábalo si pueden esta hora. Y se presentaron nosotros, muchachos, personas robustas, resplandecientes delante de Dios y de ellos. Y le dijo Nabucodonosor: bueno, ¿y qué pasó aquí? No, simplemente obedecimos a que no podemos mezclarnos a las costumbres del mundo. Eso es el mensaje que Dios quiere traer a su pueblo. Yo no estoy de acuerdo que los padres de familia, hermanos amados, que tienen hijos en las escuelas, en las universidades, hermanos amados, se apeguen a leyes que vayan en contra de las normas de la iglesia y las normas de la palabra de Dios. Yo vengo de un ambiente que en la escuela yo puedo someterme siempre y cuando vaya de acuerdo a todo y no distorsione la palabra de Dios. Amén. No es obligación que usted ande detrás del niño en los 15 de septiembre. No es obligación. Aquí se varía el gozo, hermano. Alaban a Dios. No es obligación de que usted esté celebrando, hermanos, aleluya, Día de la Cruz, Día de Ramos. No es obligación. ¿Cuántos alaban a Dios? No es obligación, porque así lo enseña la palabra de Dios. Hay que apartarnos del mundo y guardarnos para Dios. Alaban la gloria de Dios. Si usted quiere ver buenos tiempos, si usted quiere ver la gloria de Dios, manténgase firme en la palabra de Dios, y Dios te va a exaltar. Dios te va a dar salud, Dios te va a dar vida. Alaban la gloria de Dios en esta hora. Es porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Muchas veces vas a ser vituperado por respetar la palabra de Dios. Vas a ser vituperado, vas a ser odiado. Muchos cristianos son odiados en las escuelas porque no permite que sus hijos usen, hermanos amados, usen ropa, aleluya, indecorosa, usen pantalones, qué sé yo. Alaban la gloria de Dios. El cristiano firme en lo espiritual no va a permitir que sus hijos y sus hijas vistan como se viste el mundo. Alaban la gloria de Dios. Dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. En eso también Dios pide de la iglesia que se mantenga firme y no se contamine, para que cuando venga el problema no haya nada de obstáculo, para que Dios descienda a ayudarte a resolver tu problema. Hasta en eso Daniel se paró firme. ¿Qué pasó con Daniel? Dice la Biblia que Nabucodonosor le dio un rango más alto. Dice la Biblia que fue, hermanos amados, la mano derecha de Nabucodonosor, y después de lo que le hizo, no le obedeció las locuras que él estaba metiendo. Así tiene que ser usted en su trabajo. Amén. Estaba escuchando yo a un predicador de que muchos llaman bendición a algo que solamente es dinero. La bendición de Dios no se mide solamente con dinero. No se mide solamente en cosas materiales. La bendición de Dios se mide que usted esté bien de salud. Que hay mucha gente con dinero, con grandes cantidades de dinero, y no logran encontrar la medicina para salvarse y se mueren con todo su dinero. Entonces la firmeza espiritual está aún en eso. Que usted no va a permitir que el nombre de Dios sea vituperado. El pueblo de Dios tiene que ser celoso. Tiene que ser celoso. No carnalmente, espiritualmente.
Que cuando usted sienta, hermanos amados, que se están cambiando normas en el país, que gracias a Dios que el presidente sacó la ideología de género, alaban a Dios. Pero lo que estamos orando es para que el evangelio entre a las escuelas, que el evangelio entre y le enseñe a los niños a orar. Le enseñan a los niños a leer la Biblia. Le enseñan a los jóvenes a conocer a Dios. Porque la mayoría en las escuelas conocen más de tecnología, conocen más de moda, conocen más de marcas de celulares, pero no conocen nada de la palabra de Dios. Alaban la gloria de Dios. Entonces allí es en donde la iglesia tiene que mantenerse firme, espiritualmente hablando. Tenemos que mantenernos firmes como le pasó a Daniel, le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Que cuando todos y todas, el rey dice la historia de la Biblia, que al no más que sonaran los tamboriles, sonaran las pistoretas, no sé cómo se llaman otras cosas ahí, pero creo que ahí va incluida. Sonaron todos los instrumentos, en pocas palabras. Y al sonarse todos los instrumentos, todos y todas tenían que postrarse a la estatua del rey. Alaban al Señor. Y solo 3 hombres se mantuvieron de pie. De esos 3 hombres tiene que ser usted, tenemos que ser nosotros. Que nadie venga a usted, amado hermano, a distorsionar, hermano, aleluya, lo que la palabra enseña. Amén. Entonces la Biblia dice que cuando estos 3 hombres, los sátrapas lo vieron y el rey lo había visto, no que los sátrapas, los que convencieron al rey que levantara esta estatua, mire cómo Satanás trabaja. Ni al rey se le había cruzado por la mente de hacer estas estatuas, pero el diablo lo que quería hacer era hacer doblegar a Sadrach, Mesach y Abednego, porque el diablo sabía quiénes eran estos 3 hombres. No eran cualquier persona, y los iba a probar si en verdad eran de Dios o no eran de Dios. Y mire qué prueba más terrible, de que el que no se doblegara, ya el rey lo había mencionado antes de que el rey le sentenciara a ellos la condena. Él había dicho del que no se doblara sus rodillas, aleluya, iban a ser lanzados a un horno de fuego. Mi alma alaba a Dios. ¿Cuántos se han acercado a un horno, hermanos, de una panadería o de un horno eléctrico? O por lo menos al sol. Se siente, hermanos amados, que no se soporta. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos a morir por mantenerse firme espiritualmente. Que ni la muerte podía robarles la fe que tenían en el Dios Todopoderoso. Entonces la Biblia dice que cuando estos 3 hombres no obedecieron al rey, se la voy a adelantar rápido, el rey se enojó tanto que mandó a calentar el horno 7 veces. Insoportable. Entonces cuando ya miraron que no querían y no podían doblegarlos, la única salida era meterlos al horno, porque así hace Satanás. Cuando alguien es amenaza para él lo arregla mejor con eliminarlo. Alaban a Dios. Aunque él sepa que al eliminarlo se va a salvar, pero con tal que ya no le haga problema. Alaban la gloria de Dios. Que con tal ya no le haga, hermano, atraso para que siga él haciendo su fechoría, él prefiere mejor eliminar, atacar a aquel hombre y mujer de Dios. Entonces la Biblia dice que habieron hombres, los más robustos en ese tiempo, y agarraron a Sadrach, Mesach y Abednego y los llevaron al horno. Y el horno estaba tan cargado de presión de fuego que cuando abrieron la puerta del horno, dice que la presión del fuego mató a los hombres que llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres robustos, y Sadrach ni se movieron. Esos 3 hombres se mantuvieron firmes, aleluya. Y cuando fueron lanzados al horno, la Biblia dice, hermano amado, y vemos la historia acá que vio Nabucodonosor. Dice la Biblia que ellos fueron lanzados y solamente fueron quemadas los lazos, las ataduras que los tenían maniado sus manos. Allí es en donde el rey pensaba, bueno, ya me acabé en este problema, ya nadie se va a atrever a querer contradecir al rey, ya nadie va a poder hacerme otro tipo de este problema, porque así como les pasó a esto, le va a pasar a cualquiera. Alaban al Señor. Pero la sorpresa de Nabucodonosor fue que cuando dio la vuelta, vio a los 3 hombres de pie todavía. Alaba la gloria de Dios. Y no solamente a 3, sino que se espantó porque vio al 4. Alaba la gloria de Dios. Vio al 4, y ese es el ángel de Jehová. Alaba la gloria de Dios. Dios promete estar contigo. La Biblia dice que pasarás por el fuego y no te quemará, por los ríos y no te anegarán. Esa es la promesa de Dios cuando nos mantenemos firmes espiritualmente delante de la presencia de Dios. Entonces estos hombres pudieron ver la gloria de Dios. Y mire el plan de Dios. Satanás siempre cree que él trabaja para sí mismo, pero siempre trabaja para Dios. Alaban al Señor. Porque después de esta gran evidencia, de esta gran hazaña que sucedió,
el mismo rey levantó un edicto. Alaban al Señor. Y le dijo: todo aquel que blasfemara en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Alaban la gloria de Dios. Y sus casas sean echadas en el muladar, sean quemadas, sean desaparecidos. Eso fue lo que lograron estos hombres cuando se mantuvieron firmes espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere lograr con ustedes. Que no solamente Dios lo libre a ustedes, sino que Dios también libre al que está a su lado. Alaban a Dios. Que Dios también libre a su familia, que Dios también libre a su vecino, que Dios también libre a su ciudad, que Dios libre también aún a sus enemigos. Eso es lo que hace Dios. Cuando un pueblo de Dios se mantiene firme, libra a todo aquel que le crea su palabra. Entonces ahora entendió por qué el rey se espantó. Fue porque después de que estos hombres pasaran ese gran problema y estuvieron en el horno, podían caminar en el horno. Y estaba el otro, que era el Hijo de Dios. Era el Dios eterno que estaba con ellos. Y todos salieron. Dice la Biblia que empezaron a examinarlos, si se le había quemado algo. Alaban al Señor. Porque eso es lo que busca el mundo. Evidencia si en verdad, hermanos amados, somos cristianos o no. Alaban al Señor. Y empezaron a ver a Sadrach. Tenía Sadrach, quiero revisarte vos. Nada, ni el cabello se le había quemado. Alaban al Señor. A vos, a Abednego, quiero verte. No, solo los lazos. Gloria a Dios. Amén. Amén. A Sadrach, y luego llegó Mesach. Nadie sufrió ningún daño. Ni cuando los aventaron adentro, ni uno se golpeó. Así va a suceder con usted. Así sucederá con la iglesia de Dios. Así sucederá con todo aquel que le crea la palabra. Quizás usted no va a ser lanzado en un horno literal. Posiblemente seamos lanzados en un horno espiritual. Porque ahora nuestra lucha no es literal, es espiritual. Es espiritual. Hay enemigos espirituales que a usted lo van a querer atar, que a usted lo van a querer intermedir, a usted lo van a querer lanzar en un horno de fuego para que ya no salga, para que ya no siga, para que ya no avance. Allí lo tiene metido. Pero cuando usted está espiritualmente activo, allí es en donde Dios se mueve su gloria, y usted se levanta y usted sale hacia adelante y testifica que Dios está con usted. Empieza a profetizar, empieza a orar, empieza a declarar palabra de poder. Eso es estar firme espiritualmente. Amén. Aunque este día yo no pude dormir, tengo migraña, tengo problemas en los pulmones, en el corazón, pero el que está firme espiritualmente dice: en el nombre de Dios, yo sé que Dios me va a dar una salida. Eso es mantenerse firme espiritualmente. Amén. ¿Qué es la firmeza espiritual? Mantenerse activo en las cosas espirituales. ¿Y cuáles son esas cosas espirituales? En la oración. Cuando estamos firmes espiritualmente, usted no deja ni un día de orar. Si usted y yo no oramos, estamos muertos espiritualmente. Así como lo escucha. Porque la oración es la vida del cristiano. La oración es la vida de la iglesia de Dios. Si usted no está orando, déjeme decirle, y lamento decepcionarlo, Satanás lo tiene así, mire. Y cualquier cosa que quiere hacerle, ya sabe por dónde llegarle. Alaban la gloria de Dios. Pero cuando usted está activo en oración, hay una barrera que usted lo cubre. Hay una atmósfera que usted lo cubre. Que el diablo no anda cerca, no, que lo anda de lejos. Alaban a Dios. Es porque el poder de Dios es más fuerte aún que el fuego del infierno. El poder de Dios sobrepasa todo poder de esta tierra. Por eso Dios demanda a la iglesia en general mantenerse firme en la oración. Hay que apartar tiempo, hay que dedicar tiempo, hay que preocuparse por la oración, iglesia de Dios. Alaban a Dios. Porque sin la oración usted no va a avanzar, usted no va a crecer, usted no va a enfrentarse, usted va a ser derrotado rápidamente. Pero si usted se mantiene activo en oración, viene un problema, tranquilo, orando se pasa el problema. Alaban a Dios. Viene el segundo problema, amén, está bien, estamos en guerra, porque así es la vida del cristiano, estamos en guerra. En oración: Padre, aquí estoy de nuevo, mira, me siento así, me siento allá, tengo este problema aquí, tengo este problema allá, tengo esta deuda, tengo esta necesidad. En la oración hay respuesta, en la oración hay poder. Me siento oprimido, me siento cargado, la oración los liberta, la oración nos levanta, la oración nos hace ver las cosas más diferentes. El que vive orando vive años adelantados al que no ora. Mira hasta dónde tiene poder la oración. Y usted se puede mover aún, pasado, presente y futuro. En el espíritu no hay tiempo. Alaban a Dios. En el espíritu no hay gravedad, no hay tiempo, no hay límite. Usted puede moverse en todos los tiempos si está en el espíritu. De ese mover Dios quiere darle a usted, de esa dimensión quiere darle a usted. Pero Dios demanda que estemos firmes espiritualmente. Estemos firmes espiritualmente.
en la oración. Últimamente, esta generación es la que menos le gusta orar. Así de sencillo. Es la que menos le gusta orar. Alaban al Señor. Por eso que vemos una generación, hermanos amados, decayendo cada día en las costumbres del mundo. Allá los mira usted con modas. Allá lo mira usted con mañas. Es porque no está orando. Estamos aquí. Allá usted lo mira, hermanos amados, con malas costumbres. Allá usted lo mira, hermanos, involucrado en el mundo. Allá usted lo mira bebiendo una cerveza y dice que no es malo. El que no ora hace pecado y no le conmueve nada. Eso, la oración te hace aún mantenerte vigilante, de no contaminar tu alma, porque el tiempo se está acabando. Cristo está a las puertas. Y si no estamos preparados y firmes espiritualmente, y si no tenemos este mandamiento, porque esto no es una opción, el Señor dijo: orad y velad. Cuando venga, hermanos amados, las ofertas del mundo, cuando vengan, hermanos amados, algunas malas costumbres, malos comentarios, pero si tú te tienes en oración, alguien te puede decir: mire, ¿y por qué te congregas tanto? No, dígale: es porque si yo no me congrego me muero espiritualmente. Alaban al Señor. Y otro porque te diga: ¿por qué oras tanto? ¿Por qué ayunas tanto? Ah, es porque en esa vida es que Dios viene a traer un pueblo que esté lleno de sus lámparas. Alaban al Señor. El que no esté lleno de sus lámparas en su vida, ese no es de Dios. Alaban a Dios. Pero Dios bendiga al pueblo que está orando. Yo admiro y respeto a la gente que le gusta orar. Soy amigo de esa gente que dedican tiempo en la oración. Yo siempre voy a mantener firme un consejo que dio Gigi Ávila, y se lo voy a compartir a usted. Este hombre lo invitaron a 3 tardes de campaña, y usted sabe cómo predicaba ese hombre. Aparte de que predicaba 1 hora y administraba 1 hora, al final 3 horas administraba el hombre. Alaban al Señor. Después de predicar 3 horas, oraba por los enfermos, reprendía a los demonios. Alaban al Señor. Salvaba las almas, se convertían muchas almas en el nombre del Señor. Después de eso, dice el pastor testificando que llegaron a su casa y él era tan humilde que ni pedía hospedaje para que lo llevaran. No como los de ahora, ¿verdad? Que si no le paga hotel de 5 estrellas, si no le paga transporte, no se mueve. Alaban al Señor. Gigi Ávila no fue así. Gigi Ávila llegaba a dormir con el pastor a la par. Alaban al Señor. Si lo mandaban a dormir debajo de una hamaca, ahí dormía por amor a la obra. Alaban al Señor. Entonces esa vez, dice el hombre que se levantó, platicar con Gigi. Gigi le dijo: bien contento, hubieron muchas almas, qué bueno, hubieron liberaciones, hubo presencia de Dios, el mensaje, hermano Gigi. Y el hombre contento porque Dios se movió en esas 3 tardes. Y para hacerle corta la historia, el último día, dice el pastor que ellos le dijo: bueno, Gigi, vamos a descansar y lo vamos a ir a dejar mañana a su ciudad, a su país, porque él era de Puerto Rico. Está bien, le dijo Gigi. El pastor se fue a dormir y Gigi se fue a orar. Alaban al Señor. Gigi se fue a orar. Y dice el pastor, en la última noche, porque todas las veces que él se levantaba siempre lo miraba orando. Al siguiente día, cuando iban en el camino, le dijo, hermano Gigi le dijo: quiero hacerle una pregunta con todo respeto. ¿Por qué no descansó, hermano? Dios es justo, queriendo él ayudarle a Gigi. Alaban al Señor. Lo vi y le dijo: pues bien cansado, bien atareado, pero siempre apartó tiempo. Y no apartó 3-5 minutos como lo hacemos nosotros, hermano. Amanecía orando. Amén. Entonces allá le dijo: mire, pastor, le dijo, una cosa le voy a decirle. El que no esté dispuesto a pagar el precio, mejor que no se meta a nada de esto. Alaban al Señor. El que no esté dispuesto a pagar el precio, que no se meta a nada, que no se meta pastor, que no se meta evangelista, que no se meta a ninguna cosa de la obra, porque no va a servir para nada. Alaban al Señor. Pero el que esté dispuesto a pagar el precio, el que esté dispuesto a sufrir cualquier cosa, Dios nunca lo va a dejar solo. Dios nunca lo va a abandonar. Es porque Dios respalda la firmeza espiritual. 50 años de ministerio tuvo Gigi y nunca se le levantó ni un falso. Hoy en día se han levantado hijos del diablo diciendo que Gigi es falso. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gigi es falso, Gigi es ídolo. Amén. Lo que hacemos con Gigi es admirar lo que Dios hizo a través de él. Imitar, porque la Biblia dice: imitaos. Cuando Dios manda a la iglesia que obedezcan a sus pastores, imiten su fe. Eso hacemos con Gigi. No idolatrarlo, sino motivarnos a través de sus consejos, de sus experiencias, de sus predicaciones, de sus administraciones. Todavía siguen haciendo efecto los mensajes de ese hombre. Amén. Entonces es porque la firmeza espiritual es necesaria que la iglesia la tenga, para que usted siga adelante, hermano amado. Amén. Así que lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? Dios quiere
que el pueblo se mantenga en la firmeza espiritual en la oración. Usted examínese ahí si está orando o no está orando. Ni tampoco lo quiero hacer sentirse culpable. La palabra ha venido para poder enseñarnos y decirnos que es necesario estar orando. Es necesario seguir orando para poder continuar.